¿Por qué la brecha cambiaria en Argentina se ha vuelto negativa? ¿Por qué resulta más barato comprar dólares en el mercado que comprárselos al Banco Central de la República Argentina? Veámoslo. En el vídeo de ayer explicamos qué significa, qué implica ese fenómeno monetario tan extraño, tan poco frecuente, que se está viviendo ahora mismo en Argentina. A saber que la brecha cambiaria, la diferencia entre el tipo de cambio de mercado y el tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar, se ha vuelto negativa. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a analizar las causas por las cuales la brecha cambiaria se ha vuelto negativa. Como ya expusimos en el vídeo anterior, la brecha cambiaria entre el tipo de cambio del dólar blue y el tipo de cambio del dólar oficial comenzó la presidencia de Javier Milei en unos niveles históricamente altos. El tipo de cambio del dólar blue era 3 veces superior al tipo de cambio del dólar oficial. Y si esa brecha se ha ido reduciendo hasta volverse negativa, esto se debe tanto a que el tipo de cambio del dólar blue ha ido cayendo, es decir, que el peso se ha ido apreciando contra el dólar blue, cuanto a que el tipo de cambio del dólar oficial ha ido subiendo, es decir, el peso se ha ido depreciando frente al dólar oficial. Por tanto, para explicar por qué la brecha cambiaria se ha vuelto negativa, hemos de explicar tanto por qué el peso se ha apreciado frente al dólar blue, si lo queremos frente al dólar paralelo o de mercado, cuanto por qué el peso se ha depreciado frente al dólar oficial. Empecemos con lo segundo, que es lo más fácil de explicar. ¿Por qué el tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar se ha depreciado a lo largo del último año de la presidencia de Javier Milei? Bueno, de entrada, la primera decisión que tomó Javier Milei siendo presidente de la República Argentina fue sincerar el tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar. Como hemos dicho, nada más llegar al poder, la brecha cambiaria era históricamente alta. El tipo de cambio de mercado era 3 veces superior al tipo de cambio oficial. Y lo que hace Javier Milei es devaluar fuertemente el tipo de cambio oficial para acercar ambos. El tipo de cambio oficial pasa de aproximadamente 370 pesos por dólar a 800 pesos por dólar. Y en ese momento el tipo de cambio de mercado rondaba los 1.000 pesos por dólar. Por consiguiente, aquí ya se produce un importante estrechamiento. Pero es que además, a partir de esa fecha, a partir de diciembre de 2023, Javier Milei también establece lo que se ha conocido como el crawling peg. ¿Qué es esto del crawling peg? Pues que cada mes el tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar se va devaluando un 2% adicional. Como hemos dicho, en diciembre de 2023 el tipo de cambio oficial era de 800 pesos por dólar. Pues bien, hoy, como consecuencia de la acumulación de ese crawling peg mensual del 2%, el tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar ya supera los 1.000 pesos por dólar. Con esto explicamos por qué el tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar ha ido subiendo. Es decir, por qué el peso se ha ido depreciando frente al dólar oficial. Nos queda, en consecuencia, explicar la otra parte de la ecuación, es decir, por qué el tipo de cambio de mercado entre el peso y el dólar ha ido bajando, por qué el peso se ha ido apreciando frente al dólar de mercado. En este sentido, la idea más básica es que cuando una moneda se aprecia frente a otra moneda, en este caso el peso frente al dólar, es porque la demanda relativa de la primera moneda, en este caso del peso, se ha incrementado frente a la demanda de la segunda. Es decir, que durante los últimos meses la demanda de pesos en relación con la demanda de dólares ha aumentado. ¿Pero por qué ha aumentado? Los agentes económicos demandan moneda para dos finalidades. La primera es para utilizarla como medio de intercambio, incluyendo aquí también como medio para saldar las deudas que tenemos denominada en esa moneda. Y la segunda finalidad es como depósito o reserva de valor. Simplificando, podemos demandar más moneda para hacer más pagos o para ahorrar más en esa moneda. Por tanto, si el peso se ha apreciado frente al dólar de mercado, eso ha de ser o bien porque los argentinos han comenzado a demandar más pesos y menos dólares para efectuar pagos,
o bien porque los argentinos han pasado a utilizar en mayor medida el peso como forma para proteger su patrimonio como medio de ahorro patrimonial. Por un lado, demandan ahora los argentinos más pesos que antes para utilizar esta moneda como medio de intercambio para efectuar pagos. La demanda de moneda para efectuar pagos depende de muchas variables, pero hay dos de ellas que son especialmente relevantes. Por un lado, los ingresos reales de los ciudadanos. En principio, cuanto mayores sean nuestros ingresos reales, más querremos gastar, y cuanto más queramos gastar, más moneda necesitaremos para gastar. Por tanto, conforme se incrementen los ingresos reales, más tenderá a aumentar nuestra demanda de moneda. Y un segundo factor muy importante en la demanda de moneda es la evolución del nivel de precios. Cuanto más suban los precios en una determinada moneda, mayor cantidad de esa moneda necesitaremos para hacer pagos. Por tanto, a mayor inflación y por tanto a mayor nivel de precios, mayor demanda de moneda con motivo de transacción. No con motivo de ahorro, sino con motivo de transacción, para hacer transacciones. Pues bien, en el segundo semestre de este año, que es aproximadamente el momento en el que el peso comienza a apreciarse frente al dólar de mercado, en la segunda mitad de este año estas dos variables han impactado de manera positiva en la demanda de pesos dentro de la economía argentina. Por un lado, durante el segundo semestre de este año 2024, la economía argentina ha comenzado a recuperarse. Eso significa que los ingresos reales de los ciudadanos han comenzado a aumentar. Por ejemplo, sus salarios reales llevan meses subiendo y, por tanto, si los ingresos reales aumentan, la demanda de pesos para hacer pagos también tenderá a aumentar. Pero es que además, y por otro lado, durante el segundo semestre de este año, la base monetaria de Argentina, es decir, la oferta de pesos a disposición del ciudadano, no ha aumentado nada en términos reales. Es decir, que la base monetaria ha crecido al mismo ritmo que la inflación. Desde julio la inflación ha aumentado un 14% y la base monetaria ha crecido un 15%, prácticamente lo mismo. ¿Eso qué significa? Pues que si los precios han aumentado un 14%, los argentinos, para mantener el mismo ritmo de gastos que en julio, necesitarán ahora un 14% más de pesos que antes, porque en promedio han de hacer frente a pagos un 14% superiores. Por tanto, solo como consecuencia del efecto de la inflación, su demanda nominal de pesos ya habrá aumentado aproximadamente un 14%. Y si la oferta de pesos desde julio ha crecido exactamente al mismo ritmo, eso significa que el Banco Central no ha colocado en el mercado más pesos que aquellos que son estrictamente necesarios para cubrir el incremento de los precios. Por tanto, cabe pensar que desde julio todo el aumento de la base monetaria ha sido reabsorbido en forma de mayor demanda como consecuencia de la subida de precios, pero es que además, como hemos dicho, ha habido una recuperación de los ingresos de los argentinos desde julio y, por consiguiente, el aumento adicional de la demanda de pesos, resultado de ese incremento de los ingresos, es un aumento de la demanda con motivo de transacción de pesos por encima del incremento de su oferta. Y si para atender ese aumento de la demanda de pesos por encima de la oferta de pesos, los argentinos están teniendo que liquidar parte de sus tenencias en dólares para comprar una mayor cantidad de pesos que necesitan ahora para hacer los pagos, pues entonces el peso tenderá a apreciarse frente al dólar meramente como consecuencia de la demanda por motivo de transacción de pesos. Pero esta no es toda la historia. Ya hemos dicho que se puede demandar pesos por dos motivos. Una para hacer más pagos que antes y otra para ahorrar más que antes en esa moneda. Demanda con motivo de transacción y demanda con motivo de ahorro. Pues bien, durante los últimos meses también parece haberse incrementado notablemente la demanda de pesos con motivo de ahorro. Y así de entrada uno puede decir, ¿pero qué sentido tiene ahorrar en pesos si la inflación en Argentina todavía sigue siendo muy alta?
Es verdad que es mucho más baja que cuando gobernaba el peronismo, pero sigue siendo alta, porque una inflación mensual del 3 o del 4% significa que cada mes las tenencias de pesos pierden un 3 o un 4% de su valor. ¿Quién en su sano juicio querría ahorrar en pesos? Pero es que, evidentemente, si se demandan pesos para ahorrar, no se demandan pesos para ahorrar directa y exclusivamente en esa moneda, sino para utilizar esa moneda a la hora de comprar productos financieros denominados en pesos que proporcionen una rentabilidad en pesos superior a la inflación. Por ejemplo, ahora mismo el Banco Central está remunerando sus depósitos en pesos a un tipo de interés mensual promedio del 2,6%. Pero es que hace unos meses el Tesoro Público argentino estaba vendiendo títulos de deuda pública a corto plazo en pesos, las famosas LECAPs, a tipos de interés mensuales promedio del 5%. Claro, si la inflación en pesos es del 4% o del 3% y tú con esos pesos puedes comprar un título de deuda pública pagadero en pesos que rinde un 5%, entonces estás obteniendo una ganancia del 2%. Y en ese sentido, ahorrar en pesos, no directamente en moneda en forma de pesos, sino utilizando los pesos para comprar activos financieros denominados en pesos, deuda pública o depósitos bancarios que rindan más que la inflación esperada, puede ser una estrategia para conservar tu patrimonio protegiéndote de la inflación. No solo eso, si la diferencia entre el tipo de interés nominal que pagan los activos financieros más o menos seguros, deuda pública y depósitos bancarios, denominados en pesos, el tipo de interés que pagan estos activos financieros y la tasa de inflación, si la diferencia entre ambos es suficientemente amplia, entonces puede suceder que los agentes económicos incluso estén incentivados a vender sus dólares para comprar pesos y para invertir esos pesos en estos productos financieros que pagan, que abonan tipos de interés reales, después de inflación, del 2, del 3 o del 4%. Ahora bien, tengamos presente que vender dólares para comprar pesos e invertir esos pesos en productos financieros con un tipo de interés real positivo conlleva un riesgo. Y es que si el peso se deprecia frente al dólar, cuando cobres los pesos más los intereses y los revendas para volver a adquirir dólares, quizá termines adquiriendo una cantidad de dólares inferior a la que utilizaste inicialmente para comprar los pesos. Porque si la depreciación del peso frente al dólar es mayor que el tipo de interés real que cobras sobre los pesos, pues entonces estarás perdiendo en dólares. Durante los últimos meses, sin embargo, ya hemos visto que el tipo de cambio de mercado, el tipo de cambio financiero, si lo queremos, entre el peso y el dólar, se ha mantenido estable o incluso ha conducido a la apreciación del peso. Es decir, que invirtiendo en productos financieros en pesos, no solo obtienes una rentabilidad real positiva, sino que cuando recompras dólares con esos pesos, como el dólar se ha abaratado frente al peso, compras aún más dólares que antes. Es decir, que la estrategia de vender dólares para comprar pesos, invertir esos pesos en deuda pública o en depósitos bancarios denominados en pesos y que pagan un tipo de interés real positivo, y finalmente utilizar todos esos pesos para recomprar dólares, esa estrategia durante los últimos meses ha sido muy rentable. Esto es lo que dentro de Argentina se conoce como carry trade y en otros momentos de la historia también se le ha llamado bicicleta financiera. Digamos que se ha producido una especie de círculo virtuoso con respecto al tipo de cambio entre el peso y el dólar. Como el peso ha dejado de depreciarse frente al dólar e incluso ha comenzado a apreciarse, entonces la operación de vender dólares para comprar pesos e invertir esos pesos y recomprar finalmente dólares se ha vuelto una operación más segura y más rentable que cuando el peso se estaba depreciando. Y eso ha incentivado a que se compren todavía más pesos y a que por tanto el peso se aprecie todavía más frente al dólar. Y cuanto más se aprecie el peso frente al dólar, más rentable se vuelve aún vender dólares para comprar pesos y para recomprar dólares.
Y cuanto más se siga haciendo eso, más se aprecia el peso frente al dólar y más se incentiva esta misma operación. Expresado en pocas palabras, la mezcla de un tipo de interés real positivo en pesos y de una estabilidad o incluso apreciación cambiaria del peso frente al dólar ha estimulado el carry trade y ha reforzado, por tanto, la demanda con motivo de ahorro de los pesos frente a los dólares, acelerando en consecuencia la apreciación del peso frente al dólar. Y estos son, en suma, los dos motivos que explican por qué durante los últimos meses la brecha cambiaria se ha ido contrayendo e incluso se ha vuelto negativa. Es decir, por qué el dólar en el mercado ha llegado a valer menos que el dólar que vende o que compra el Banco Central. Porque la demanda con motivo de transacción y con motivo de ahorro del peso se ha incrementado durante los últimos meses a costa de la demanda de dólares. Y eso ha contribuido a apreciar el peso frente al dólar dentro del mercado. Ahora bien, démonos cuenta de que una de las causas que explica esta apreciación del peso, el carry trade o la bicicleta financiera, es una causa que también resulta potencialmente reversible. Si en algún momento futuro las expectativas de depreciación del peso frente al dólar vuelven a dominar los mercados, eso provocará el movimiento inverso al que hemos visto antes. En lugar de vender dólares para comprar pesos e invertir esos pesos en productos financieros denominados en pesos y finalmente recomprar dólares, lo que sucederá es que se liquidarán, se venderán masivamente los pesos para comprar dólares. Y esa huida del peso ante la expectativa, ante el riesgo, ante el temor de una depreciación del peso, lo que hará será depreciar el peso frente al dólar, y cuanto más se deprecie y más se espera que se siga depreciando el peso frente al dólar, mayor será la huida del peso al dólar y por tanto mayor será la depreciación en el mercado. Y tener esto último muy presente, el riesgo que sigue estando ahí de que el carry trade se revierta y de que por tanto la actual apreciación del peso frente al dólar degenere en una fuerte depreciación del peso frente al dólar, tener muy claro esto será esencial para reflexionar sobre el último aspecto que se deriva de este fenómeno monetario tan atípico como es la actual brecha cambiaria negativa de la Argentina. A saber, cuáles son las consecuencias institucionales que esta brecha cambiaria negativa tendrá. Porque en principio una brecha cambiaria negativa debería llevar ya al levantamiento del cepo. Sin embargo, si tenemos en cuenta que ese levantamiento del cepo todavía convive con el riesgo de que se invierta el carry trade y de que por tanto el peso en algún momento pueda depreciarse de manera muy acelerada, pues entonces quizá las autoridades estatales y monetarias de la Argentina, es decir, el gobierno de Javier Milei y el Banco Central de la República Argentina, quizá no consideren que la desaparición de la brecha cambiaria o incluso que la brecha cambiaria sea negativa resulte condición suficiente para levantar el cepo. Pero sobre esto, ¿qué otras condiciones pueden ser necesarias, además de la desaparición de la brecha cambiaria, para que el gobierno de Javier Milei se decida a levantar el cepo cambiario? Hablaremos en el tercer y último vídeo dentro de esta miniserie dedicada a analizar ese fenómeno monetario tan atípico dentro de Argentina como es la brecha cambiaria negativa.